Hola, hola, bienvenidos a su canal Madri Tejidos. Yo soy María y el día de hoy les voy a enseñar a realizar este lindo capibara Luffy. Tiene una medida de 6 centímetros. Estos son los materiales que vamos a usar. El patrón base de este capibara lo tendrás en la descripción de este video. Vamos a realizar este sombrerito para nuestro capibara Luffy. Vamos a iniciar con hilo de color amarillo realizando un anillo mágico, y dentro de este anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. Acomodamos la hebrita pequeña y realizamos un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y el último 6. Listo. Y vamos a tirar de la hebra más corta. Para la segunda ronda vamos a realizar 6 aumentos. Eso quiere decir que en cada punto vamos a realizar 2 puntos bajos juntos. Al finalizar esta ronda número 2, vamos a tener un total de 12 puntos bajos. Vamos a continuar realizando aumentos en cada punto toda la ronda hasta finalizarla. Sacamos el marcador y vamos a realizar un punto bajo. Ponemos otra vez nuestro marcador y en el punto siguiente vamos a realizar un aumento, que quiere decir que vamos a realizar 2 puntos bajos en un mismo punto. Al finalizar esta ronda vamos a tener 18 puntos bajos. Sacamos el marcador de vueltas y para la ronda 4 vamos a realizar 18 puntos bajos por toda la ronda. Eso quiere decir que vamos a realizar un punto bajo en cada punto hasta finalizar la ronda número 4. Un punto antes de finalizar vamos a dejarlo sin culminar porque vamos a cambiar de color al color rojo y vamos a cerrar con este color rojo. Ahora para la ronda número 5 vamos a realizar puntos deslizados en cada punto. Ingreso el crochet, agarro hebra y deslizo. De esta manera vamos a realizar por toda la ronda puntos deslizados. Ingreso el crochet y cierro. De esta manera hasta finalizar la ronda número 5. A mitad del tejido vamos a parar para poder hacer nudos a los hilos restantes. Hacemos nudo y escondemos esta hebra cortándola, dejándola solamente una hebra súper cortita, como pueden visualizar en el video. Y vamos a continuar realizando los puntos deslizados hasta finalizar la ronda número 5. Para la ronda número 6 vamos a realizar puntos bajos, pero solo tomando la hebra trasera. En blue realizamos punto sobre punto por cada punto tejido. Al finalizar esta ronda vamos a tener
18 puntos bajos tejido en la hebra trasera roja. Antes de terminar el último punto de la ronda, vamos a dejarlo sin cerrar y lo cerraremos con el color amarillo y vamos a subir con 2 cadenas y realizamos puntos medios altos solo tomando la hebra delantera, que es el front loop. Tomando la hebra delantera vamos a realizar los puntos medios altos por toda la ronda. Al finalizar esta ronda vamos a tener 18 puntos medios altos. Esta va a formar parte de la parte delantera del sombrero de Luffy. Y con esto estaríamos finalizando lo que es el sombrero. Ya culminamos de realizar los puntos medios altos. Ahora vamos a realizar un punto deslizado con el primer punto medio alto que realizamos. Vamos a cortar hebra, dejando una hebra corta para poder amarrar y esconder hebra, y deslizamos de nuestro crochet. Ahora, con nuestra ayuda de una aguja lanera, vamos a ingresar por el primer punto que tenemos y de esta manera vamos a imitar una cadenita de un punto bajo. Ingresamos ahora por el mismo punto para poder simular una cadenita e ir por el tejido escondiendo y amarrando hebra. Y finalmente cortamos hebra después de anudar. Damos la vuelta a nuestro tejido y vamos a acomodarlo poco a poco hasta que dé la forma del sombrerito. Y de esta manera ya tenemos listo el sombrero de nuestro capibara. Así lo podemos colocar. Y mira qué lindo va quedando con su sombrerito. Y ahora vamos a realizar el chaleco. Para ello vamos a realizar un nudo corredizo. Y vamos a montar 26 cadenas al aire con hebra de color rojo. Realizamos las 26 cadenas. Ya tenemos las 26 cadenas realizadas. Ahora en la segunda cadena vamos a realizar un punto bajo y vamos a continuar realizando puntos bajos por todas las cadenas. Al finalizar pues vamos a tener 25 puntos bajos. Culminamos de realizar los puntos bajos,
Vamos a hacer una cadena y giramos el tejido para realizar 2 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 4 cadenas al aire, 2, 3, 4, y vamos a saltar 4 puntos bajos. En el quinto punto bajo que tengamos de nuestro tejido, vamos a realizar puntos bajos por 13 veces. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ya tenemos nuestros 13 puntos bajos. Ahora vamos a realizar 4 cadenas, 2, 3 y 4, y vamos a saltar otra vez 4 puntos del tejido. En el quinto punto realizamos un punto bajo y en el siguiente que sigue otro punto bajo. Ahora vamos a girar nuestro tejido y vamos a realizar puntos deslizados por todo el borde del tejido. Vamos a ir deslizando por todos los bordes de esta manera. Cuando tengamos en las esquinas, deslizamos 2 veces para que se pueda formar lo que es la esquina. Solamente en lo restante vamos a deslizar una vez y en las esquinas 2 veces, como si realizáramos un aumento de puntos deslizados. Esto va a ser por toda la ronda, por toda la vuelta del chaleco, para que le dé un aspecto mucho mejor.
Al finalizar vamos a cortar hebra. Puedes dejar una hebra mediana si es que lo vas a coser para esconder las hebras restantes, o puedes dejar unas hebras cortas si lo quieres esconder pegando con silicona fría o silicona caliente. Para realizar el bordado de los botones vamos a usar hilo de bordar color dorado, que sea delgado. Vamos a ingresar con la aguja. Para la aguja en el hilo vas a realizar un nudo para que se pueda quedar detrás del tejido. Ingresamos lo que es la aguja y de esta manera puedes realizar un nudo para que no deje salir al hilo. Y listo. Ya tenemos este nudo que se va a esconder detrás de nuestro tejido. Ahora ponemos el hilo de esta manera en diagonal y nuestra aguja vamos a envolver 4 veces el hilo y vamos a ingresar por un costadito, no por el mismo donde hemos ingresado, sino por un costadito, y de esta manera se hace el nudo francés, que es muy similar para realizar unos botones. Vamos a realizarlo 3 veces. Ahora con tu capibara tejido ya le puedes colocar su chalequito de Luffy de esta manera, sacándolo despacio, la parte de sus bracitos. La parte de los botones va por delante para que se pueda visualizar de esta manera. Mira qué lindo te está quedando este llaverito, súper tierno, súper kawaii. Está quedándote muy bonito. Y ahora solo faltaría pues colocarle su sombrerito. También le puedes poner lo que es la argolla de llavero al sombrerito. Estoy en mis redes sociales como Madri Tejido. Me puedes etiquetar para poder compartir tu creación. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en un próximo video. No te olvides de suscribirte, darle like y dejarme un lindo comentario. Así me ayudas a seguir creciendo. Adiós.